Bien, hermanos, Salmo capítulo 4, encontramos una oración muy hermosa y yo le quise titular a este sermón oración de descanso. Oración de descanso porque en algunas de las Biblias que tenemos, ahí en la parte, en el encabezado, encontramos una nota que eso es lo que hacían los salmistas. Dice, para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Parece ser que era una instrucción para un canto, pero quise seguir también lo que le pusieron como encabezado aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, oración vespertina de confianza en Dios. Y muchos hermanos han ligado este Salmo 4 como si tuviera consecuencia o sea consecutivo del Salmo capítulo 3. En esta Biblia dice oración matutina de confianza en Dios. El Salmo 3 es una oración para las mañanas y el Salmo 4 es lo que hizo David cuando se levantó. Pero pudiéramos tal vez ligar el mismo contexto, solamente para recordarles un poquito. Yo creo que hace un par de meses yo les compartí un sermón de este Salmo 3 y podemos darnos un panorama de que fue un salmo, el Salmo 3, que David compuso cuando huía de su hijo Absalón. Y en base a esa persecución, a esa aflicción, podemos obtener el Salmo 3. Pero ¿qué pasa después de que amanece? ¿Qué pasa de cuando ya transcurrió todo el día y ahora nuevamente vas a tratar de descansar? Es un salmo inspirado por el Espíritu Santo que el rey David quiso componer a manera de canción. Y podemos encontrar también que tenemos en el versículo 2 y al final del versículo 4 esa palabra Selah, que en algunas otras traducciones puede venir como un interludio, que es para hacer unas pausas. Y en base a eso, hermanos, yo quise hacer las divisiones de este mensaje. Son 3 cosas que vamos a hacer. Y la oración para el descanso, hermanos, es únicamente para el justo. El justo es el que verdaderamente puede encontrar ese descanso. Por eso la primera parte yo le puse, vamos a ver el refugio para el justo cuando es perseguido. También vamos a ver, hermanos, que durante esa oración el justo intercede por su perseguidor. Y por último vamos a ver cómo es esa respuesta a la oración del justo. Déjenme darle una lectura a todo este salmo. Dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Oremos. Padre nuestro, estamos viniendo nuevamente delante de tu palabra porque es la única que puede renovar nuestro entendimiento. Es lo que tú nos dejaste junto con la oración y la comunión con tu pueblo para relacionarnos contigo. Y este tiempo tan agradable, tan especial para nosotros, queremos sentirnos, Padre, como si estuviéramos en primera fila delante de ti, de tu palabra, de los pensamientos que quieres transmitir a tu pueblo y disfrutarlo, Señor, y encontrar una vez más esas aguas que nos sacian y lo que necesitamos, Señor, para estos días complicados, para estos días donde cualquiera de nosotros podemos pasar por algún tipo de aflicción. Que esta palabra sea de bendición a mis hermanos. Y por último quiero pedirte de manera especial que decirte primeramente, Padre, que no confiamos en nuestra habilidad y sabiduría para explicar tus escrituras, sino queremos que tu texto haga lo que solamente hace a la par de tu Espíritu Santo, que puede penetrar hasta nuestro corazón como una espada de 2 filos, y que el pecador encuentre un lugar para refugiarse,
que tus hijos, Señor, encontremos un lugar en el cual descansar. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues esta es la oración para el descanso, hermanos. Si algún día batalla en conciliar el sueño, si alguna semana tiene intranquilidad, hay algo que le ha robado la paz, diríjase a los salmos. Encontramos oraciones muy hermosas y lo primero que quiero que resaltemos aquí es que es el refugio para el justo perseguido. El rey David lo sabía y durante todo el transcurso y la narrativa que nos deja el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, vemos que el rey David constantemente elevaba oraciones a Dios y continuamente consultaba a Dios en cada paso de lo que él hacía. Así que él tenía muy claro que ese era su refugio. Por eso podemos leer nuevamente, déjeme repetir los primeros 2 versículos. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Aquí vemos por qué David eleva una oración, porque él está angustiado, porque él muy probablemente está elevando esta oración en la persecución de su hijo Absalón. Que si pudiéramos entender si realmente es el contexto y la razón de lo que encontramos en el capítulo 3, pero también, hermanos, si no se ha especificado, es que también la Escritura sabe que son salmos que nos pueden ayudar y bendecir de manera general. En cualquier tipo de aflicción que usted tenga, cualquier cosa que siente que le esté drenando las energías de sus pensamientos y no puede encontrar esa paz, diga como el rey David: yo, Señor, clamo a ti. Y David había clamado ya muchas veces, hermanos, pero a la vez, al mismo tiempo, sabía que en él había respuesta y se dirige a él como el Dios de mi justicia. David sabía que era el único que podía justificarlo. David tenía un conocimiento bastante claro de que cuando nos acercamos a Dios, si hay algo bueno en nosotros, no es por nosotros mismos, sino que esa justicia proviene de Dios. ¿Quién es el que me hace justo? Porque David, hermanos, sabíamos que no era perfecto. David, habíamos visto la vez que predicamos el Salmo 3, seguramente fueron consecuencias de esas persecuciones y malestares que le venían por pecados suyos. Sin embargo, él sabía que también en Dios había perdón. Y cuando Dios ya le había hecho afirmaciones, así como la del profeta que le dice el profeta Natán, ¿sabes qué? Dios te ha perdonado. A pesar de todos esos errores que tiene, Dios te ha justificado. Él te ha perdonado. Sin embargo, hay consecuencias. Y del lado de esta eternidad, las adversidades, los enemigos, las situaciones tristes que nos den un cierto pesar, hermanos, debemos de tener confianza en que Dios de todas formas nos escucha, porque Él mismo nos hace ver como justos. No es algo que viene de nosotros. Siempre diríjase así a Dios: si hay algo de justicia en mí, es porque tú eres el que justifica. Y David elevaba así las oraciones: en la angustia me has aliviado. Y aquí da un sentir de que ya lo has hecho en el pasado. No es la primera vez que tú me das descanso. Si es una oración vespertina, yo creo es porque en la vez pasada, si se durmió con el Salmo 3, yo pude descansar. Yo pude saber que Dios es el que en Él hay salvación. Así que tengamos bien en claro, el refugio para la persecución de los hijos de Dios es que es en Dios mismo, en el Padre. Y debemos de dirigir, hermanos, las oraciones siempre en mente, no por nuestra justicia. No nos va a responder el Padre únicamente porque vea a nosotros cierta justicia, sino la razón, yo creo, más importante y la cual se aferraba el rey David, es porque es un Dios misericordioso. Es lo que nos está diciendo este versículo 1: ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Está apelando a la misericordia de Dios, porque dice: tú sabes, mi condición es triste, mi condición en este momento, estoy pasando una angustia, así que ten piedad, ten misericordia, no permitas que siga este malestar en mi alma, en mi corazón, tal vez hasta de manera física.
Y por eso él dice, escucha mi oración, escucha mi oración. Nunca olvidemos que Dios se alegra de esto, hermanos, se agrada de esto. Y es un salmo también como muchos otros, donde vamos a ver que el Padre, a pesar de que ya sabe acerca de nuestras aflicciones, se agrada cuando las externamos. Se agrada cuando llegamos y dependemos completamente de él. Es un ejemplo bueno que nos está aquí dejando el rey David. Pero al mismo tiempo, en esta oración, hermanos, David tiene una conversación con el Padre. Le está diciendo, ten misericordia, necesito descanso, apelo a tu misericordia y a tu gracia. Pero en las oraciones, hermanos, incluye a más personas. Fíjense el versículo 2. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? David en ese mismo canto, en esa misma oración, expresa a sus enemigos, aquellos que le están haciendo los días difíciles. Los agregó en la oración. Y no solamente los agrega de manera negativa, o no es negativa, así como lo percibimos en el Salmo 3, donde Dios decía en el versículo 7, le decía a Dios, tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos. Él decía eso porque le indignaba que el impío le decía, ya en ti, en Dios, ni siquiera hay salvación para ti. Eso le indignaba a Dios, al rey David. Pero aquí en este salmo vemos que también al mismo tiempo se preocupa por sus enemigos. Le está diciendo, hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? Yo siento, hermanos, yo no sé qué tanta influencia tenía en este tiempo el rey David. Ya seguramente si este salmo, lo más probable es que se compuso después de los días de la persecución de Absalón. Ya David era bastante conocido por hacer cantos de alabanza, por hacer estos salmos que se empezaron a compilar en un coritario para los israelitas. De alguna manera David quería hacer reflexionar a toda la clase de enemigos que tenía. Si ya el profeta Natán le había dicho, ¿sabes qué? Ese pecado que tuviste con Betsabé va a hacer que la espada nunca se separe de tu casa. Yo creo que David componía también por eso mismo este tipo de salmos, porque decía, a lo mejor van a haber tiempos de paz, pero van a haber tiempos donde voy a tener enemigos. Y aún así pensaba en ellos, hermanos. David pensaba en sus enemigos y les quería hacer volver en sí. ¿Por qué me están fastidiando tanto? ¿Por qué están cambiando mi honra en deshonra? ¿Por qué me quieren hacer la vida de cuadritos? Y a veces, hermanos, yo creo que nosotros debiéramos de considerar esa actitud del rey David y saber si nosotros también hacemos lo mismo cuando alguien nos está complicando las cosas. Yo realmente elevo oraciones a Dios para decirle, también hazlo volver en sí, porque tú sabes que yo no tengo nada que ver con estos males y me están levantando un chisme, si están tratando de inventar mentiras o manchar mi reputación, también ten misericordia de ellos. Y ese es el sentido de que David ora para hacer recapacitar al impío. Y es un patrón que vemos en muchos de sus salmos, pero aquí en específico vemos que deja esa frase y enseguida pone ese Selah. Y detengámonos, hermanos, porque este es un salmo, yo creo que David le interesaba a la audiencia, a los israelitas. Cuando lean este salmo, yo quiero que ellos también se detengan y digan, es verdad, yo también intercedo por mi enemigo. Y también, hermanos, yo creo que también es un momento para una pausa, para analizarnos y decir, ¿qué tal si yo soy el que está en esa posición de hacerle los días difíciles a otra persona? Debiéramos de considerar muchas cosas, por eso son estas pausas, estos interludios, un Selah. Haga una pausa, hermanos, y si somos honestos, yo creo que también tenemos días donde nosotros hemos actuado de mal gana, de mal manera,
tratando de hacer justicia por nuestra propia mano ante alguno de aquellos que nos lastimó, nos hirió, y no queremos descansar, sino queremos estar también ocupados en que lleven cierto merecido. Y de manera más específica, hermanos, esa intercesión la podemos ver aquí en los versículos 3 y 4. Continúo con este salmo, fíjense. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Y otra vez, hermanos, hagan una pausa, Selah. Pensemos bien por qué David quiso que nos detuviéramos y no leyéramos este salmo tan de corrido. Por eso es necesario pasar bastante tiempo en varios minutos en predicaciones que solamente tomamos por esta ocasión, 8 versículos del Salmo 4, y qué tanto más podemos profundizar en lo que Dios quiere para ti y para mí. Yo quiero ver en lo siguiente, hermanos. David muestra la realidad de que los hijos de Dios son escuchados en sus oraciones. Quiere establecer que hay una gran diferencia entre las personas, los justos y los injustos. Los justos los menciona aquí en el versículo 3, tiemblen y no pequen. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Todavía se está dirigiendo a sus enemigos el rey David. Y dice, ustedes deben de tener bien claro esto. Dios no hace un lado y pone en lista de espera nuestras oraciones. Y a lo mejor las arrumba ahí. Pasan días, meses, años y hasta se le pudiera olvidar. No, sepan ustedes que cuando yo clamo, en ese mismo segundo, Dios atiende, Dios escucha, Dios toma nota y va a tomar cartas sobre el asunto, sobre todo si se trata de su gloria, de que alguien quiere oponerse a su voluntad. Pero los justos, hermanos, oramos para conocer esa voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es bastante comprendida por el rey David, porque él sabía que Dios aborrece el pecado, Dios aborrece al impío, y él quiere que ellos vuelvan en sí, no enfurezcan más a Dios. Ustedes no saben todo el problema que se están metiendo al deshonrar sus leyes, al desviar su corazón a sus propios deseos. Por eso él intercede y dice, estas oraciones son escuchadas. Dios, hermanos, siempre ha manifestado que quiere que el impío se arrepienta. Si esa es una oración piadosa, David tiene la seguridad que esa oración va a ser escuchada. Y por eso dice, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí, a los que son justos, y les pone en un lugar muy especial porque le aman, porque son fieles, porque le obedecen. Por eso atiende a sus oraciones. Y ese Selah, hermanos, también yo creo que es para que nosotros nos detengamos y digamos, es verdad, yo puedo encontrarme de ese lado, como el perseguido que clama a Dios o como el perseguidor. Yo puedo realmente identificarme como alguien que Dios apartó para sí, alguien que Dios justificó, alguien que es fiel a Dios y le obedece. Porque también David seguramente manifestaba bastante su amor en su comportamiento. Y cuando nosotros tenemos un comportamiento que por gracia de Dios sabemos que podemos hacer su voluntad, descansamos y tenemos fe y decir, yo puedo saber que soy justo porque tú eres el que me da fortaleza para amarte y obedecerte. Pero no así. Si la oración es para aquellos que no están en esa posición, están en una situación de orgullo que alguien les tiene que hacer ver. Tú estás buscando un mal para ti. Y David, hermano, se interesaba por sus enemigos. Fíjense el versículo 4, tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. ¿Por qué? Porque él quería decir, yo soy inocente, ustedes me persiguen sin causa.
pudiéramos considerar un poco otra vez, volviendo al contexto de cuando lo perseguían por la huida de su hijo Absalón, que hizo ese golpe de estado. Decía, yo soy inocente, yo soy el ungido y Dios no ha manifestado que alguien más me suceda en el trono. Entonces ustedes están en contra de la voluntad de Dios. Ustedes deben de ocupar un tiempo especial para considerar por qué están haciendo ese tipo de cosas. Fíjense, la Nueva Traducción Viviente dijo, le puso así en este versículo 4, no pequen al dejar que el enojo los controle. Esa es una oración y es una exhortación de David a sus enemigos. Decirle, oigan, están pecando cuando se enojan contra mí. Ustedes me quieren destruir. Ustedes buscan el mal contra mí, buscan malestar a mí, a mi familia, me quieren hacer los días difíciles, pero están pecando contra Dios y deben detenerse. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos hacer unas oraciones así? Hagamos un ejercicio rapidísimamente y piense la última vez cuando alguien trató de quitarle un bien material, cuando alguien le insultó, cuando alguien le hizo quedar mal parado en su trabajo ante otras personas. Dijo, no, hace muy mal el trabajo y tú sabes que no es verdad, pero ya aventó un chisme allá a los jefes, a los patrones, y tú puedes sentir ese coraje y a ellos les elevas oraciones o tratas de hacerlos volver en sí. Yo creo que, hermanos, debiéramos también considerar ese cela, detenernos, y como Iglesia Peniel debiéramos de decir, Padre, ayúdanos a hacer la diferencia, ayúdanos que en esos días difíciles nosotros actuemos con ese ejemplo del rey David, buscar el bien de nuestro enemigo, que ellos vuelvan en sí, porque eso es lo que está haciendo esta oración. Por eso se conocía a David que era conforme al corazón de Dios, porque él pensaba como Dios. El mayor ejemplo de eso pues es nuestro Señor Jesús. Cuando le hacían injurias, él bendecía, y ese ejemplo lo dejó muy claro para sus hijos. Por eso sus discípulos y seguidores hicieron lo mismo, así como Esteban, cuando lo apedreaban y moría, él decía, Padre, perdónalos, Padre. Ese tipo de oraciones debiéramos de ser distinguidos. Debemos de considerar un buen tiempo y el enemigo, el impío, que él necesita un arrepentimiento genuino. Eso es lo que buscaba David. Yo no sé cuánto tiempo duró en que ellos escucharan los cantos, o si él hizo, vamos a hacer una canción y ojalá que se haga tan popular y lo más rápido posible para que llegue a los campamentos del rey Saúl y les llegue este tipo de oraciones. No sé si él hacía ese tipo de cosas en ese pensar, pero sí tenía ese sentir de que quería el cambio de sus perseguidores. Quería que en ellos hubiera arrepentimiento, porque en el arrepentimiento se encuentra el verdadero descanso. Hacer esa pausa es necesaria, hermanos, porque no solamente nosotros debemos de pensar que estamos exactamente siempre siendo los perseguidos como el rey David. A veces, hermanos, nuestra conciencia se puede cauterizar pues de que se hace insensible. Si se te hace insensible a alguna parte de tu cuerpo y ya no puedes sentir el dolor, pues estás a gusto. Pero también el cristiano, el creyente, hermanos, debiéramos de detenernos y decirle, Dios, ¿estoy siendo insensible a mi pecado? Mi conciencia también se ha categorizado. A veces puedo pecar y estar tan tranquilo deseando mal a otras personas, tratando de deshonrarte en cualquier otro tipo de mandamiento. Mi conciencia se cauteriza cuando no soy bondadoso con el afligido, no soy misericordioso y no otorgo el perdón cuando alguien me lo pide. Me he cauterizado y ya no siento el dolor de las almas perdidas.
Y pudiéramos pensar en muchas maneras de cómo nosotros nos cauterizamos, hermanos. Siempre tenemos algo por lo cual arrepentirnos. Y por eso se nos deja este salmo. Debemos de ocupar tiempo de oración para interceder por nuestro perseguidor, pero al mismo tiempo asegurarnos que nosotros, como decía nuestro Señor Jesús en Mateo, ¿qué tal si somos los que más necesitamos ese descanso? ¿Qué tal si somos aquellos que queremos quitar la paja en el ojo de nuestro hermano y nosotros tenemos una viga? Entonces detengámonos antes de descansar, hacer este tipo de oraciones y quedarnos unos minutos, porque así lo prescribe este salmo. Tomen un tiempo especial en la tranquilidad de la noche, hablen con su corazón y digan: me he cauterizado. Debemos de pedirlo de manera honesta y Dios puede mostrarlo. Fíjense, en el Salmo 139 son unas palabras muy conocidas del rey David. Les leo los versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Es una oración porque David sabía: mi corazón es engañoso. El mismo rey justo que está pidiendo aquí oración por sus enemigos, él también se hacía esa petición. Examíname y revela cuando no quiero ver mi pecado. Hazme ver esos puntos ciegos que nunca he querido ver. Hagamos también en esa dirección, no solamente a la de nuestro enemigo, ese tipo de oraciones. ¿Por qué, hermanos? Porque el Padre busca el cambio de los impíos. Y cuando eso se da, pues es porque también hay un trabajo, hermanos, en las oraciones. Las oraciones no deben de pasar desapercibidas. Las oraciones Dios las escucha y David sabía eso. Y vamos a ver aquí en los versículos 5 al 8 la respuesta de la oración del justo. Les leo: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Esa es la respuesta, hermanos. Nos gustan mucho estos salmos, pero estos salmos, aunque muchas personas puedan citar y recitar de memoria, como el Salmo 23, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero si no son justos, si no hacen esa oración en fe y no son hijos de Dios, esas palabras son vanas. Se requiere un arrepentimiento genuino, y en eso empieza el rey David. En el versículo 8 dice: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. No solamente es decirle: tráeme la paz, aunque no la vas a encontrar si primero no haces sacrificios. Y no es cualquier sacrificio, son sacrificios de justicia donde demuestras un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, hermanos, se nota en las acciones. En el libro de Primera de Samuel, ese incidente con el rey Saúl nos deja muy claro esto. Les leo el capítulo 15, versículo 22. Eso le decía a Samuel: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Y ese es el tipo de sacrificio que David prescribe para sus enemigos. Es la obediencia, es la humillación, y el arrepentimiento tiene que ser de manera integral, no solamente de palabra, no solamente con hasta un semblante, hasta con lágrimas, con un dolor profundo en el corazón, sino también deben de haber acciones. Y esos son los sacrificios de justicia. Aparte de eso que les está prescribiendo, Él les dice: confíen en el Señor. ¿Confíen en qué? En su carácter, porque el Padre otorga perdón. Yo he cometido muchos errores, seguramente lo tenía en mente el rey David,
He pecado innumerablemente, he hecho pecados que me avergüenzan, pero he recibido el perdón porque me humillo, porque tengo sacrificios que me cuestan, como aquella vez que tuvo que tener una matanza el ángel que ya había matado a bastante pueblo de Israel, y Dios le dijo: ¿quieres que se detenga esta matanza? Haz un sacrificio y ve y lo quiero en tal lugar. Llega a ese lugar y le dice al dueño de ese terreno: quiero comprártelo para que se detenga esta matanza. Y él dijo: no, te lo regalo. Incluso usa todo lo que necesites para los sacrificios, mis animales, la leña, te lo doy. Y ahí es cuando David le dice: yo no voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten. Yo voy a ofrecer sacrificios que verdaderamente demuestren un verdadero arrepentimiento. En otra ocasión podremos ver ese incidente tal vez detenidamente, pero ese era el actuar del rey David, y eso invitaba a sus enemigos: hagan sacrificios verdaderos. Y ese es un mensaje, una invitación también a nosotros. Al mismo tiempo de que hagas sacrificios de justicia, debes de confiar en que lo estás haciendo ante un Padre que es perdonador, en su carácter, en que Él da ayuda, el que a sus enemigos, cuando se vuelven en sí, los perdona. Y hasta que hacen esa prescripción del rey David, si lo ignoran, pueden seguir con una pregunta que encontramos aquí en este versículo 6. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? David está generalizando, yo creo, también está hablando, incluyendo a sus enemigos. Hay tantas personas que no tienen ni la menor idea de cómo es la oración que te otorga el descanso, lo que verdaderamente te trae paz. ¿Quién nos mostrará el bien? Y eso, hermanos, yo lo siento como algo desdichado, porque hay muchos que no saben dónde encontrar la paz. Dice: ¿quién nos mostrará el bien? Suena como que ya lo intentaron en muchas maneras. Ya lo intentaron sacando en placeres terrenales. Ya lo intentaron acercándose a religiones. Lo intentaron ignorando tal vez a Dios. De muchas maneras han querido encontrar la paz y el descanso, pero dicen no. Llega a un punto donde ya se preguntan: no lo encuentro esa paz. ¿Quién me la podrá mostrar? A ustedes que hacen esa pregunta, que nunca han experimentado el verdadero gozo, así van a permanecer si no se arrepienten. En esa condición van a permanecer por siempre, e incluso se va a agravar cuando pasen a la eternidad sin ese arrepentimiento ante el Padre. Pero el rey David hace esa pregunta también incluyéndose: ¿quién nos mostrará el bien? Porque él quiere incluir también: yo necesito ese bien. ¿Quién nos mostrará? Yo también estoy entre la humanidad. Yo no soy diferente a mis enemigos. Yo también soy pecador. Pero ¿quién nos mostrará? Y él sí sabe dónde se encuentra esa respuesta. Dice: alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Y lo pone en exclamación, hermanos. Él anhela eso. Alza, oh Señor, es un gran deseo. Fíjese, la Biblia, Dios habla hoy, me gusta mucho cómo tradujeron, dice: míranos con buenos ojos. La Nueva Traducción Viviente dice: que tu rostro nos sonría. Me gustan esas oraciones, hermanos, esas traducciones, porque considérela. En el peor día que tú te encuentres, donde tienes aflicción, a veces tal vez no tengas una aflicción tan miserable como la de otros que han perdido la salud, han perdido dinero, han perdido amistades, hasta pudieran ser así como un tipo Job. Aunque no tengas ese tipo de males sobre ti, de todas formas hay algo en el hombre que nunca es saciado, y pueden pasar los días y algo de manera muy pasiva tú dices: falta algo, yo no me siento lleno, yo no me siento pleno. Eso lo quiere llenar el Señor. Y cuando su rostro nos sonríe, cuando Él hace brillar su rostro,
con buenos ojos sobre los que elevan estas oraciones, hermanos, es cuando cambia todo. Es donde podemos experimentar un gozo que se describe aquí en el versículo 7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su vino nuevo. Esa es la respuesta. Y piensa, hermanos, yo en estos días, pues porque desde el lunes trato de imaginar, pensar y meditar en el Salmo, me puse a pensar y tratar de observar un poco hacia las personas que a nuestra manera de ver lo tienen todo. Cada vez que pasaba un carro lujoso ahí me quedaba viendo, pero decía que es increíble que Dios puede darme más gozo que lo que ellos experimentan. Porque tal vez esas personas nunca han padecido una presión económica, nunca la han sentido. Nunca han batallado en pagar un recibo, en que no se completan para comprar el uniforme de su hijo, en comprar alimento. Ellos no tienen ese tipo de cargas, y yo creo que pudiéramos pensar nosotros, sí pueden ser felices, pueden tener cierta alegría en sus corazones, pero ¿qué dice este versículo, hermanos? Más que ellos, tú me has dado una alegría que es incomparable a cualquier bien terrenal. Aunque tenga una casa enorme, aunque tenga las cuentas bancarias con bastante dinero, yo puedo tener mucho más gozo que todas esas personas. Yo nunca, una ocasión sí entré en una casa de persona adinerada. Y de todas formas aquí en Chihuahua pues hay un nivel de riqueza que no se compara como los billonarios. Pero sí, era una casa donde llegué ahí porque un niño necesitaba, su mamá le quiso pagar clases particulares de batería. Entonces cuando yo entré a la casa, o sea, la vi enorme, la sala era enorme, una mesa era enorme, todo era tan grande. Yo creo que el cuarto del niño estaba más grande que mi casa y tenía todo y pues la casa estaba grandísima y bien lujoso, bien limpio, todo estaba perfecto. Pero ese niño no tenía el amor de sus padres. Como que sus padres te voy a pagar ahí el curso para que tengas ahí, yo no te puedo entretener, pero pues voy a andar en otros asuntos. Y yo sentí como que ese niño estaba fastidiado, así como que ¿qué me vas a enseñar tú? Ya he tomado clases de batería y un maestro más que tanto, y estaba fastidiado ese niño. Entonces, hermanos, el creyente puede tener algo que las riquezas no compran. La paz, el amor de Dios se ve manifestado también por el amor de nosotros entre el pueblo de Cristo. Yo siempre le he dicho a mis hijos, ustedes son tan bienaventurados porque Dios les muestra su amor porque tienen dos padres. Hay muchos que no tienen una mamá o un papá, o hasta los dos les puede faltar, son huérfanos. Pero Dios ha hecho brillar el rostro sobre ustedes porque pueden abrazar tranquilamente a sus padres, no les falta el alimento. Y eso, hermanos, es la bendición de Dios. Ahí se encuentra el verdadero descanso, cuando Dios hace brillar su rostro sobre su pueblo. Y es únicamente después de que se humillan, de que hacen sacrificios de justicia. Y quiero que pensemos un poco más en esto, hermanos. Difícilmente nosotros podemos ignorar el poder de una sonrisa. A veces hasta un desconocido te puede sonreír, y aunque tú antes andes malacariento, si ves un niño que te sonría, te saca una sonrisa. Es casi inevitable que alguien no te saque una sonrisa después de que él tiene un semblante gozoso. Pero imagínense, hermanos, que Dios te sonríe en ese día difícil y que tú no puedes evitar no quedarte y responderle con otra misma sonrisa.
esa alegría, ese gozo llega. Y eso es el verdadero gozo. Esto es lo que produce la oración de descanso. Un gozo que no lo vas a encontrar en ningún lugar, solamente en Dios. Y es incomparable, hermanos. Por esa respuesta, ahora sí el salmista puede decir confiadamente el último versículo: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Ahora sí puede decir con toda seguridad: en ese mismo momento, cuando ya me tape con las cobijas, al mismo tiempo me voy a quedar dormido. Mis pensamientos no van a seguir girando ahí en cuestiones de problemas. Yo voy a encontrar ese descanso en cuanto me acueste. ¿Por qué? Porque en ti me siento seguro. En ti está la verdadera paz y la plenitud. Y eso es una gran bendición, hermanos, que muchos no la pueden tener. Y el rey David, si se fijan, esta receta o prescripción o la oración de descanso, recordemos un poco su contenido. Debes de incluir a tus enemigos. Debes de interceder por ellos, buscar su bien. Debes de aferrarte a Dios con ese carácter de misericordia que tiene, con fe. Y también hacer sacrificios de justicia y un verdadero arrepentimiento. Todas estas verdades, hermanos, sería un sermón incompleto si yo termino hasta aquí. Porque no hay ninguna diferencia de que esto lo puedan estar enseñando en una sinagoga con judíos. Yo siempre he querido tener un amigo judío así con el cual siempre le pregunte cosas del hebreo y que entienda bien el hebreo, pero que sea cristiano, porque en esta semana encontré, buscando ese tipo de ayudas para encontrar así palabras y cosas así de los salmos. Pues di con un canal de YouTube donde había un rabino muy joven y enseña el hebreo. Y me gustó, me llamó la atención porque dice: les voy a enseñar todos los salmos. Y te explicó todo este salmo. Pero al mismo tiempo, hermanos, yo sentí cierta compasión por él, porque por ningún lado él mencionó al Señor Jesús, a Cristo. Todo este sermón se va a quedar incompleto si nosotros no vamos a la cruz. Nosotros tenemos mayor revelación. Miren, vayamos a Romanos capítulo 10. ¿Cómo podemos traer a nuestros días este salmo que muchos israelitas lo siguen recitando, lo elevan sus oraciones a Dios? Pero yo estoy seguro, hermanos, que ellos aún así no pueden encontrar ese descanso, porque el descanso es solamente a través de Cristo Jesús. En el Evangelio encontramos la aplicación de todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento para traerlo a nuestros días. Y yo creo que apenas vamos a la mitad de este mensaje, y ponga mucha atención. Bueno, no tan a la mitad, vamos más adelante. Fíjese, Romanos 10, los versículos 19 al 21. Añado, estas son palabras del apóstol Pablo: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque el Señor Jesús vino, vivió entre nosotros, se reveló, y Él fue el puente para relacionarnos con el Padre. Pero Israel lo rechazó. Ellos pueden seguir con sus oraciones de los salmos y no les va a servir de mucho. Ellos no pueden encontrar el descanso que tú sí puedes encontrar. Un hermano decía, y yo quiero plantárselos con este ejemplo: es como si tú tienes dos hijos. El hermano mayor, el hijo mayor, le lleva unos 6 años a su hermanito y le compras un regalo pues conforme a la edad, de que vas a la tienda: este es recomendable para mayores de 8 años.
y tiene pilas, tiene un control, está algo muy complejo porque un pequeñito de 2 años no le sacaría todo el provecho. Entonces tú vas y le compras ese regalo a tu hijo mayor y él hace un berrinche, se comporta tan mal que tú decides, bueno, ese regalo ya no te lo mereces, se lo va a dar a tu hermanito que tiene 2 años. Y el niño está así, pues fascinado en cierta manera, jugando con eso, pero ni siquiera lo puede prender. Se está entreteniendo, lo está disfrutando. Y el otro sabe, le da un coraje, lo está provocando a celos el padre. Está diciendo, tú has despreciado mi regalo. Y se lo he dado a aquellos que ni siquiera lo buscaron. Y ahí estamos tú y yo, hermanos. Nosotros podemos obtener ese regalo que Dios quiso dar a la nación de Israel. Que el rostro de Dios brille sobre los hombres. Que encuentren el perdón de sus pecados. Que encuentren una paz indescriptible. Un gozo que no se equipara a una de las mayores riquezas de este mundo. Ese está disponible para ti y a mí y lo debemos de entender con el Evangelio. Vamos a ir a algunas citas y pasar rápidamente nuevamente este salmo. Fíjense en el versículo 1, ¿qué dijo el rey David? Acerca de que Dios es nuestro refugio. En ti me refugio, a ti me acerco, por eso hago mis oraciones. Pero vamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Cómo podemos llegar a ese refugio, hermanos? Solamente con Cristo, el único mediador. Nadie más puede llegar. Nadie más puede llegar por otra religión, por otro sistema de ideas. Nadie puede llegar. Solamente es a través de Cristo Jesús. Y también nosotros vimos que Dios es el que justifica. En ese mismo versículo 1 del Salmo 4 decía, tú Dios eres quien me justifica. Y nosotros ahora entendemos, hermanos, que quien más está involucrado con esa justificación que nos da el Padre es Cristo Jesús. Les leo Romanos 8, los versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso nos queda claro. Pero fíjense, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús se ha convertido en nuestro sacerdote. Alguien nos puede acusar, no, ¿cómo que Dios te justificó? Si siempre andas todavía pecando. Pero ¿quién es el que intercede? ¿En quién depositaste tu fe? Jesús. Cristo Jesús es el que intercede por ti y está involucrado en esa justificación del Padre porque es nuestro abogado. Él es el que hace que nos justifique continuamente. Si tenemos el acusador, el enemigo, también tenemos a Cristo Jesús que nunca va a cesar de interceder por sus hijos. Entonces Él justifica a la par junto con el Padre. En el versículo 3 de este Salmo 4 estábamos viendo que Dios es el que aparta al justo de los impíos, los pone en una situación completamente distinta. Y vayan, hermanos, a Colosenses capítulo 1. En Colosenses 1, los versículos 3 y 4, dice lo siguiente. 13 y 14, perdón. Porque Él, está hablando de Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Quién es el que nos trasladó de ese reino de las tinieblas, hermanos? Jesús. Que nosotros pudiéramos tener un salmo piadoso,
nosotros pudiéramos tener ese salmo y esas palabras del rey David, en las cuales que él dice aquí en este versículo: sepan pues que el Señor ha apartado el piadoso para sí. ¿Quién nos apartó, hermanos? ¿Quién nos separó? Y nos hace decir: estos sí están de este lado donde el Padre sí los escucha. Solamente Jesús es el que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. También, hermanos, el Evangelio nos da iluminación acerca de lo que dice el versículo 4. Cuando el rey David decía en su salmo: tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ahí nos está mostrando que esa es la condición del hombre. Nosotros, hermanos, continuamente hacíamos lo que dice también Colosenses, pero fíjense el versículo 21. Aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. El Evangelio también nos da esa realidad. Ustedes estaban así, siempre de rebeldes y rechazando a Dios. Pero ahí en mismo Colosenses, fíjense cómo dice el 22: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es una bendición, hermanos, ¿verdad? Esa es una bendición. En el versículo 5, regresando a nuestro salmo, hermanos, dice: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Confiar en el Señor, eso era lo que decía el rey David, pero ahora, hermanos, se nos pide nosotros confiar en Cristo. Y les repito, tú pudieras ser un rabino, pudieras hablar hebreo, pudieras identificarte y analizar este salmo, pero esta predicación no va a tener ningún fruto si no sabes acerca de con quién y por medio de quién te debes de arrepentir. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, hermanos, encontramos la predicación de Pablo en Atenas. Es un sermón que él da a naciones paganas que no sabían nada acerca de Jesús. No sabían nada acerca, en el punto cuando les menciona de la resurrección, ahí pararon su mensaje. Ellos no creían en eso, pero fíjense lo que dijo el apóstol Pablo aquí en Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Y se refería a Cristo. Este mensaje se va a quedar incompleto y por eso me dio cierta compasión de que puedes ser un judío, puedes entender el idioma original del Salmo 4, pero no vas a experimentar esa paz si no sabes que ese arrepentimiento tiene que ser también con tu fe en Cristo Jesús, sabiendo que Él fue el que tomó tu lugar y debes traerlo en esa fe. El versículo 6, nosotros veíamos que el rey David está intercediendo por el pecador para que ellos se vuelvan, y dice explícitamente: muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Porque el rey David estaba intercediendo por todos aquellos. No saben dónde encontrar el bien, pero yo sí sé dónde. Y es un salmo hermoso porque él desea que ellos encuentren el bien. Haz resplandecer sobre nosotros, también incluye a mis enemigos. Ábrele los ojos. Por eso es el llamado al rey David. Y él está cumpliendo exactamente las palabras que nuestro Señor Jesús dejó en el Sermón del Monte. Si recuerdan, en el capítulo 6 de Lucas, el versículo 27 dice: a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Eso dijo nuestro Señor Jesús. Así que podemos ahora sí, hermanos, a la luz del Evangelio y de la cruz, entender
toda la escritura completa. Si tú quieres la oración de descanso de este Salmo 4, tienes que saber cómo te apunta a Cristo, al Evangelio. También Cristo quiere que vivas y reflejes la manera de cómo Él te pide exactamente lo mismo que ya manifestaba el rey David. Ora por tus enemigos, aquellos que aborreces y que te han hecho días bien difíciles. Bendícelos e intercede por ellos. Si quieres el verdadero descanso y que Dios brille, haga sonreír tu rostro sobre ti, debes de hacer eso. Cristo, hermanos, es el mediador para que el Padre haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Si lo recordamos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice el versículo 14, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan dijo, Dios hizo sonreír su rostro sobre nosotros y pudimos verlo a través de la gloria del Hijo. Ellos lo vieron en persona, pero a nosotros se nos puede revelar por fe. Y también cuando derrama de su Espíritu Santo sobre sus hijos. En Cristo, hermanos, tenemos todo, ¿verdad? Colosenses, pero el capítulo 2 dice los versículos 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversos, y los ha quitado de en medio, clavándonos en la cruz. Esto, hermanos, es la manera más clara de cómo Dios hace sonreír sobre su pueblo. Cuando te dice, yo ya pagué por todos tus pecados, yo puedo otorgarte ese perdón. Nosotros debiéramos de saltar de gozo y alegría. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? En Lucas 19 nos narra de que él pudo dar ese comunicado de, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si defraudé algo a alguien, se lo regreso cuadruplicado. Entonces da la mitad y también el resto, la otra mitad, la utiliza para restituir a aquellos que defraudó. Yo sospecho que Zaqueo pudo haberse quedado sin ninguna riqueza, porque dijo, al fin encontré lo más precioso, la perla de gran precio, el gozo, el descanso que está por encima de las riquezas terrenales. Por eso Zaqueo pudo hacer eso, hermanos. Y que Dios haga iluminar sobre su pueblo, sobre ti, sobre mí, decir, la paz que tanto buscas, y esa pregunta que hacían aquellos los enemigos del rey David, ¿quién nos mostrará el bien? Nosotros sabemos dónde está la respuesta, hermanos. Y yo quiero preguntarte por último, ¿puedes decir que tienes esa alegría indescriptible? El Padre te la quiere dar. ¿Puedes dormir confiadamente y descansar absolutamente con paz? Aquí está la respuesta, hermanos. Oremos. Señor bendito, gracias porque nos das un salmo tan hermoso. Gracias porque toda la escritura apunta a Cristo, y así como el rey David no tenía ninguna duda de que lo que necesitamos es que tu rostro brille sobre nosotros. Y ahora esa faz, la gloria tuya, la has revelado a través de tu Hijo Jesucristo. Y a Él es al que buscamos ahora, Señor. Que ahora mis hermanos que no tienen esa paz y ese descanso que les pueda faltar, se aferren, Señor, en fe a tu misericordia y clamen. Al mismo tiempo, arrepentidos, danos esa humildad para que tu luz, tu rostro, Padre, brille sobre tu pueblo. Haznos sonreír, Padre, que no podamos evitar derramar lágrimas de gozo. Porque es tan hermoso que nos hayas perdonado nuestros pecados. Es tan hermoso, Padre, que en ti se encuentre la felicidad que nada en este mundo puede igualarla, Señor. Y eso es lo que buscamos, porque los días son difíciles y
Por último, si tú deseas y tú anhelas ese descanso de cualquier malestar, en tus propias palabras, ve con Dios y dile, quiero experimentar eso, quiero esa búsqueda, quiero sentir esa sonrisa sobre mí y el favor de Dios, porque este mundo solamente he encontrado desdichas y quiero ese descanso, quiero esa plenitud. Tal vez algunos de nosotros pudieras tener ciertos bienes, pero no se compara nada a la gracia de Dios sobre la vida de sus hijos. Padre, derrama una vez más de tu Espíritu Santo para que este mensaje se quede impregnado en nuestros corazones e iniciemos una búsqueda de manera firme y con ese anhelo cada vez más fuerte, con un hambre y sed de justicia cada vez más fuerte, Señor, hacia ti. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.